Eliseo Ceballos es sociólogo, especialista en temas rurales y catedrático de la Universidad Nacional de San Agustín. Eliseo, buenos días y muchísimas gracias por haber venido el día de hoy a conversar con Caja de Resonancia sobre agro y campesinado en Arequipa. Bueno, muchas gracias Patricia, Fernando. En principio, antes de agradecer y felicitarlos por el programa y por este laboratorio de política y cultura en estos momentos de una gran crisis de gobernabilidad y gobernanza, creo que estos programas y estas opiniones caben muy bien para construir otro sistema de opinión y otra lógica distinta de ser política en el país. Además del agradecimiento, felicitaciones por esto y adelante. Gracias, Eliseo. Tú estás trabajando muchos años en temas rurales. Has visto lo rural, el agro, el campo de manera directa en tus trabajos de investigación, en tus trabajos de campo. ¿Cómo ha evolucionado el agro peruano, lo rural en el Perú? ¿Y cuáles entonces serían las principales características ahora? Mira, a propósito de esto del Día del Campesino y tu pregunta, y voy a comentar una paradoja y una anécdota que más o menos revela lo que era y lo que puede ser ahora, ¿no? Mira, en 1930, en ese tiempo que fueron las primeras elecciones, ¿no?, en el Parlamento, había un candidato de Puno Núñez, que era un gamonal, que postuló al Congreso. Y bueno, hizo su propaganda y los que lo eligieron fueron los campesinos, en ese tiempo que le decían los indios. Apenas llegó a los 2 meses, planteó un proyecto de ley donde la forma de desarrollar el altiplano era exterminar a los indios e importar europeos, porque él en su empresa había importado corderos, se había hecho un cruce y le había salido pues otra raza mejorada. Y él dijo de que una lógica para desarrollar el altiplano era pues exterminarlos y traer europeos y que de esa manera se desarrolló. Esa es la paradoja. Y la otra nota importante es la de Arguedas. 1942, Arguedas decía: los indios, o sea, no tan los indios, los campesinos, los dirigentes de esa época, en principio apenas sabían leer. Vestían de hojotas, pantalón de cordellate y tenían una talega donde llevaban los documentos para litigar. Con esos 2 ejemplos miremos el Perú ahora. Ahora, para ser ahora dirigente o alcalde, si no eres profesional, es difícil que en el campo puedas acceder a una alcaldía, ¿no? Las referencias acá nomás, Arequipa, hace unos 8 años hicimos un trabajo, todos eran profesionales, y los 2 que no eran profesionales... Los alcaldes distritales, provinciales... Todos. Y los que no eran profesionales, que era Tarucani y Coporaque, estuvieron en una cuestión de revocación por su condición. Entonces, la profesionalidad, una situación significativa. Entonces, imagínate, 1942 y ahora, ¿no? Y alguien ¿no? Alguien los describe, pues, llanos, pues, no hay hojotas, hay hollín, hay otro tipo de cosas. Entonces, la evolución es significativa, por caminos de buena construcción y también de mala, ¿no? Y entre eso que tú nos refieres, entre ese congresista elegido en 1930 y el estudio que ustedes realizaron hace algunos años y donde se demuestra o donde se exhibe de que la totalidad de los alcaldes distritales de las zonas rurales, de las provincias, de las zonas andinas son profesionales, ¿qué cosa significa en términos prácticos? Hay un nivel de modernización, y si es signo de modernización, ¿qué entendemos por esa modernización? Y si esa modernización se enfoca hacia el futuro en cuestiones vitales para el agro peruano, como podría ser seguridad alimentaria, como podría ser autoabastecimiento de los mercados internos, ¿cómo es que eso también se ha desarrollado, entre comillas, evolucionado, Eliseo? Mira, hay lógicas diversas
pero hay una lógica de empoderamiento. Con las limitaciones que tiene la educación y la salud, sin embargo, ha jugado un rol importante en lo que es el logro educativo en el campo, ¿no? De la profesionalidad en primer lugar, el logro educativo de las mujeres pasa de 5, 6, 7 años en términos generales, y la educación ha generado pues un cambio significativo, asociado a una situación importante, que es el tema de migración. Antes de 1950, incluso el 60, el 75% de la población era rural, ¿no? Y solo el 25% era. Ahora es todo lo inverso. Y no solamente el inverso, el siguiente dato. De la zona alta de Arequipa, de 10 campesinos, 8 y 9 tienen vivienda acá. En Arequipa. En Arequipa. Y ya no es la migración de tiempos pasados, ahora la migración es itinerante y circular. Tú buscas un campesino en la zona alta, vive ahí, lo buscas en la ciudad, su esposa, su hijo tiene tierras en el valle, es una lógica circular y hay un proceso de empoderamiento que tiene que ver con dos postulados también de clásicos que han estudiado, ¿no? Mariáquez decía, 1928, dice, los Andes conquistarán la costa, pero la costa no van a poder conquistar los Andes. Y Matos Mar después dice, miren, el mundo rural va a empoderarse, y es lo que está sucediendo. Con lógicas evidentemente, desde las más perversas hasta las más positivas, y en tu pregunta que dice, evidentemente, ese torrente está cambiando el mundo, está cambiando el Perú, está dando un nuevo rostro, y hay situaciones importantes de oportunidades que hay que aprovecharlas, como otras no también, ¿no? No todos salen bien, ¿no? Así como salen campesinos que tienen alternativas, propósitos buenos, hay pues los que han llegado incluso a Harvard, ya sabemos dónde están, ¿no? Pero hay otros que también se han quedado, ¿no? Porque la dinámica que tú describes, que es absolutamente real, está produciendo el vaciamiento de las áreas rurales, ¿no? Cada vez más en los pueblos rurales encontramos que la población es o adulta mayor o niños, jóvenes se encuentran muy poco o están temporalmente, como tú dices, en las ciudades, ¿no? Pero hay grupos de población que no logran hacer esa dinámica de vivir con un pie en la ciudad, un pie en el campo, que eventualmente son los más pobres. Y la otra cosa que me llama a reflexión de lo que tú decías, que, repito, estoy de acuerdo contigo que es así, es esa dinámica que favorece el desarrollo de las ciudades y de la costa. ¿Qué está pasando con el desarrollo de las localidades rurales? Es decir, las personas mejoran un poco su vida y se articulan a la ciudad, pero en el regreso, la dinámica circular de la que tú hablas, ¿qué pasa con la localidad rural? Yo lo que voy viendo es que sigue conservando niveles de pobreza muy altos. Mira, tu reflexión, tu pregunta es interesante. Hay una lógica en estos momentos perversa de lo que es el desarrollo agrario, ¿ya? Solamente el siguiente dato. Los últimos datos que han hecho sobre el canon minero en la sierra han gastado millones de millones y el IDH no ha variado. El IDH es el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano y la pobreza sigue más o menos en las mismas condiciones. Acá en Arequipa, el último dato, han invertido no sé cuántos millones de soles, que si esos millones de soles hubieran dado a cada poblador de Yarabamba, le hubiese tocado 5 millones a cada persona y no tienen ni desagüe. Y si esos millones de soles los hubieran puesto en el presupuesto nacional, hubiera habido plata para mejorar educación, salud, agua, desagüe del conjunto del país. En ese escenario, dos datos más. Mira, el primero es el 2002 dieron la ley de comunidades campesinas. No, dieron la ley de municipalidades. Hasta esa época, las comunidades eran empoderadas en toda la dimensión. Te digo autocríticamente, hace años nosotros dije, la alternativa para desarrollar el Perú, para nueva alternativa política, viene desde la comunidad. Y después del 2002 entraron en poder las localidades con los alcaldes y no los de las comunidades. Y hubo un vaciamiento, lo que tú dices, de la comunidad hacia la ciudad hasta la fecha. Y incluso se discutía en Sepia que las comunidades desaparecen.
¿Cómo ¿Y se ha- sabes qué está pasando ahora? Lo contrario. De las 7.000 comunidades que existen en el Perú, más o menos 2/3 hay minería y están regresando. Y termino con este dato. Están regresando y ellos están haciendo ahora la minería artesanal. De 100 soles que saca un minero artesanal, ¿no? Entre 85 y 90 soles los trae a la ciudad y no deja ahí. Entonces imagínate la lógica que tenemos. Ahí, yo tenía una pregunta, pero ahora se me ha convertido en dos. Una es cómo ha variado la producción agrícola en las localidades rurales y qué significa eso, por supuesto, para la vida de los campesinos y campesinas. Correcto. Y la segunda, que la guardamos para un poquito más, el impacto de la minería, porque sí creo que es también Ya. un elemento importante. Mira, en relación a la producción agrícola, de acuerdo a los datos que hay, cerca del 90% de la agricultura familiar en el Perú es la que mantiene la alimentación peruana. La agroexportación es agroexportación. Sin embargo, por abandono de la política del Estado y por esta lógica minera que hay, por ejemplo, entre el 40 y 60% de la agricultura altoandina o interandina está en abandono. Por dos cosas. Uno, porque bueno, el Estado está de espaldas a eso. Y el otro porque la minería ha entrado con todo y esa minería grande y pequeña ha absorbido la mano de obra, hay altos costos. Producir un kilo de paz es más de 2 soles. Entonces, para que te den un sol 50 o un sol y así otros productos, entonces están abandonando la agricultura por eso y por otro lado no hay diversificación, no hay desarrollo tecnológico que le corresponde del Estado impulsar todo eso. Entonces por eso te digo que hay una lógica perversa en estos momentos con el boom de la minería y ese tipo de cosas, pero sin embargo la mejor alimentación, incluso la orgánica, viene de esos lugares. De esos lugares. Entonces, si no se potencia, ¿a dónde vamos a ir con eso, no? Y además con el cambio climático, que ha variado el tema del agua, ahí tiene un problema de estrés hídrico significativo y se reduce la producción, las áreas de cultivo, y entonces ahí hay una situación que si no se pone a tono, entonces la tendencia es crítica, ¿no? Pero es una gran oportunidad porque es el lugar donde se puede producir los mejores alimentos para alimentación peruana. Y en ese escenario, digamos, ¿qué está pasando con la vida de las personas? Según lo que tú dices, la minería les estaría haciendo crecer sus ingresos, lo cual es importante, pero va a ser fugaz. La minería se va a acabar en un momento dado, O los pero precios van a comenzar a bajar. o los precios van a comenzar a bajar y la agricultura está dejando de ser la actividad a la que se dedican las personas. Entonces, ¿qué va a pasar con la alimentación? Hablemos del sur del Perú o del país, si estos campesinos dejan de producir esos alimentos que necesitamos todos y todas. Bueno, evidentemente que los costos de los alimentos se van a sobredimensionar y por otro lado, pero hay otro dato importante que es, los mineros artesanales en la zona alta de Arequipa ya están discutiendo el tema de seguridad y cómo ver que la agricultura están discutiendo, pero todavía ¿Seguridad no hay alimentaria o seguridad seguridad ciudadana? ciudadana y ver también cómo aportan para la agricultura. Hace 2 semanas estuvimos en la cuenca y ese tema lo están discutiendo y me parece importante, pero al margen del Estado, o sea, ellos están por otro lado, ¿no? La otra pregunta me decías antes, había otro tema que comentaste antes. La introducción de la minería en el sector rural, en las comunidades campesinas, en las comunidades andinas. Mira, Tanto de la minería, de la gran minería, la minería. pequeña minería, como también de la minería informal. Y mira, la minería, tanto las dos minerías evidentemente han cambiado totalmente. Ellas son las que han generado el retorno de los comuneros, ¿no? Si tú ves los padrones de hace 5 años, si eran 70, ahora son 200 los que han regresado. Pero ¿y qué? Se han articulado ya no a nivel de empleo, ¿no? Los servicios que ha generado las minas tienen mayores niveles de empleabilidad
que los obreros mismos. Servicios como por ejemplo. Por ejemplo, a ellos los contratan para sus camionetas, para trasladar materiales, alimentación, se llama proveeduría, esa es la política, son proveedores. Y la cantidad de gente es mayor que los que emplean dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque los niveles tecnológicos de la gran minería es no crea empleo. Sí, un ejemplo, si en Toquepala había 15.000 empleos, en Quellaveco están produciendo 3 veces más y solamente hay 1.500 trabajadores. Imagínate, esa es la diferencia, ¿no? Claro, Los grandes guacos, volquetes, ya no son manejados por personas, son digitales. Entonces hay una tecnología que el empleo directo es insignificante. El indirecto con la proveeduría es mayor. Y hay una lógica de conflictos terribles ahí, que se presenta entre la minería grande y la minería pequeña, o la que es la minería artesanal, informal, ahí ya es entre ellos. La lucha es entre ellos, porque el otro es entre los empresarios y los campesinos. Ahí es otro tipo de conflicto que es permanente y siempre va a ser permanente. ¿Por qué? Porque si no hay conflicto, no hay quien gane y ahí terminan las cosas. Eliseo, tomando en cuenta lo que tú señalas, desde tu perspectiva, ¿cómo sería, cómo tú ves el desarrollo agropecuario en la región sur? Después podríamos ver en el Perú, pero principalmente aquí en la región sur o en Arequipa, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas para ese desarrollo agrario, tomando en cuenta los factores que tú nos dices, que tú nos informas, pero en perspectiva de seguridad alimentaria y de desarrollo agropecuario aquí en Arequipa, en la región Arequipa? Hay dos lógicas que creo que son importantes, las del Estado y de las propias comunidades que ya la están discutiendo. El Estado todavía está lejos, con todos los líos que tiene, está ahí lejos todavía, pero la gran minería tiene que replantear su política de responsabilidad social, porque es una política de responsabilidad diseñada desde ellos, sin mayores niveles de concertación, y hacen su propio plan relacionado a la educación, la salud, pero no se articula la política de los planes de desarrollo desde los distritos. Eso, entonces, hay una lógica así no tan, ¿no? Pero lo están replanteando. ¿Tú crees que sea posible que la gran minería pueda replantear esa relación? Porque la gran minería, por ejemplo, no promueve el empleo. Como tú dices, debido al desarrollo tecnológico, o sea, no genera empleo. Lo único que puede generar empleo hoy en día en Arequipa, por ejemplo, es un proceso de reindustrialización. Habría que discutir las características de esa reindustrialización y habría que también ver la industrialización a partir de la producción agropecuaria. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es, no, o sea, el desarrollo, el futuro? Claro, la empresa tiene que replantear su política de responsabilidad, pero pensando en la reconversión tecnológica. ¿Y quién le va a hacer replantear su voluntad respecto a estos temas? La propia gente y el propio Estado tienen que ser, porque además si no replantea, van a seguir los conflictos de por medio siempre y con mayor envergadura. Pero por otro lado también es responsabilidad de los de adentro. Estamos viendo los mineros artesanales, son los mismos campesinos. Sí. Y son los que no quieren formalizarse, son los que no quieren pagar impuestos, son los que están, ¿no? Por ejemplo, hay escenarios donde están contratando gentes prontuariada para trabajar. Y han visto problemas, ¿no? Nosotros hemos escuchado dos tipos de intervención, digamos, de la población agraria o de las comunidades con la minería. Una, en donde las personas a título individual, digamos, ingresan en la minería y hacen lo que tienen que hacer. Y otra, en donde la comunidad como organización, digamos, genera ciertas reglas, normas, organiza un poco el trabajo en la minería artesanal. Yanaquiwa, por ejemplo. Por ejemplo, ¿tú has visto estas dos modelos o estas dos formas de articulación del agricultor con la minería? ¿Hay uno dominante? ¿Cómo funciona? Sí, hay varias cosas. Mire, sí hay una, por ejemplo, en la cuenca de Ocoña, donde dicen Yanaquiwa, hay una trenza, es agricultura, pesca y minería. Y la comunidad es protagonista. La pesca de camarones. Así es. Entonces, tú encuentras un agricultor que es pescador y es minero.
y esa trenza tiene una relación a veces muy conflictiva y difícil. Esa es la que tienen que resolverla y tienen que garantizar que efectivamente cuide el medio ambiente y sea en condiciones realmente equitativas el trabajo. Y están en discusión eso, sino que ahí está que da vueltas, ¿no? Acaban de discutir en Yanaquiwa 3 problemas: seguridad ciudadana, cómo apoyan a la comunidad, y están ya reempadronando para ver cómo se van a legalizar en eso. Y al frente tiene una gran minería que le ha dicho a la pequeña minería: mira, voy a dar 2 millones para hacer una vía de acá. Entonces, ¿tú qué aportas? Entonces, y por otro lado, el Estado está recién discutiendo qué va a hacer con la minería, ¿no? Entonces, hay oportunidad que se pueda, y lo otro es de que esto pues va a llegar a su límite porque están viendo cómo se rescata pues la agricultura. El problema es el siguiente, que todavía los campesinos tienen un apego cultural significativo a su tierra. Eso puede ayudar. Y por otro lado, por ejemplo, ¿qué está sucediendo con Autodema? A los perjudicados de Angostura, les he dicho, se van a Majes. A Majes y Guasos. Y a los de Choma le dicen, se van a Majes. Y ¿sabes qué? No se van. Y es que pasa, ellos están manejando varios espacios. ¿Por qué? Porque venir de allá, venir acá es 1 hora o 2 horas. En Moquegua, de la zona alta al valle, son 2 horas. Van y vienen y manejan el espacio de manera extraordinaria. Y su apego cultural es significativo. Un campesino no gana mucho, pero prefiere estar en su lugar, los de mayor edad, por ejemplo, ¿no? Y los hijos que retornan de vez en cuando. De Estados Unidos a Cabanaconde viven 2.500 en Estados Unidos y vienen 2 veces al año y tienen su casa. Entonces, hay oportunidades, pero estamos en una situación crítica como, ¿no? Y la situación tiene que ser desde el Estado, la empresa, lo que se llama los stakeholders. Si esa lógica no logra realmente afianzarse en un horizonte así significativo, entonces las cosas van a seguir en un conflicto terrible. A mí lo que me queda claro es que tenemos que tener formas creativas y claras, políticamente hablando, si queremos trabajar en las áreas rurales, porque todas estas dinámicas que parecen interesantes, en algunos casos prometedoras, contrastan con el hecho de que esas zonas siguen siendo sumamente pobres, ¿no es cierto? Estas dinámicas, ni la minería grande, ni la informal, ni la pesca, ni la articulación a mercados les ha resuelto, ni siquiera les ha contribuido a mejorar la situación de pobreza en que viven las áreas rurales. Es una especie como de repetición. Lo que tú comentas, Eliseo, me hace acordar a los tiempos de la lana, ¿no? En el sentido de que se extraía la lana, se quedaban un nivel de recursos aquí en Arequipa principalmente, que era la zona comercial, pero esos recursos económicos, eso que se extraía de los campesinos, de la producción de la lana, se destinaba al consumo suntuario, ¿no? Y de ahí la existencia de las casas comerciales en Arequipa, pero no se invertía en la industria, no se invertía de manera local para el desarrollo de un mercado local, ¿no? Claro. Más o menos viene sucediendo lo mismo, inclusive cuando tú señalas cómo de 90 soles de 100 salen de las comunidades y solamente se quedan 10 soles en las comunidades, ¿no? Hay un drenaje histórico, económico y social. La gente que se viene y los recursos que los trae. Por ejemplo, hace un mes, el mes pasado, en Espinar, la empresa les ha dado no sé cuántos millones, pero a cada campesino le toca 1.050 soles. Y había muchachos en la universidad que eran ya empadronados, me dice, a mí me ha tocado, profesor. ¿Y qué ha pasado? Varios se han venido al mall ya a gastar la plata, ¿no? Entonces ese drenaje que hay está en esa situación y decimos, ¿qué va a pasar? Es la pregunta, ¿qué va a pasar de acá a mediano plazo con esa agricultura que es que provee la alimentación significativa? Van a haber altos costos con el cambio climático, además, va a haber altos costos. El estrés hídrico. Sí, pero también ellos están sufriendo esos costos, ellos mismos están sufriendo esa lógica. Pero por lo que tú dices, las soluciones individuales, sea desde la minería o la falta de Estado, lo que está haciendo es provocar
que a nivel individual tomen decisiones que esas como, bueno, voy, me compro una casa en Arequipa, o me lo gasto en una fiesta, o me compro una camioneta, y eso yo creo que sería el ejemplo de por qué tendríamos que volver a soluciones comunitarias o comunales, en donde la comunidad colectivamente pueda imaginar, pensar desde las discusiones que está teniendo, cómo mejorar las condiciones de producción y de vida en la localidad. Sí, hay un tema que yo no lo tomé a conversar. Bueno, ¿y ellos qué hacen? Están apareciendo también emprendimientos significativos. En el Cusco, por ejemplo, hay una zona que es Unión Chaguay, hay en la cuenca de Yanaoca y en Canas, hay como más de 50 comunidades, hay un buen grupo de comunidades que están haciendo emprendimientos, crianza de cruyes, fitotoldos, varias tecnologías que incluso las han validado, y de ahí ha nacido Sierra Productiva como política agraria desde ellos, y emprendimientos que se han convertido en productos turísticos. Y hay una lógica interesante de ahí que se puede, y ellos, o sea, Sierra Productiva es una propuesta importante en relación a cómo desde adentro se puede generar una situación distinta de la agricultura en el Perú.